Bien, hermanos, damos gracias a Dios por un día más en que nos permite, como su pueblo, estar reunidos, estar como una familia de la fe, dispuestos a meditar en su palabra, dispuestos a meditar en lo que verdaderamente importa en nuestras vidas. Antes de empezar, vamos a encomendarle este tiempo a nuestro Señor, que sea Él asistiéndonos en todo, que podamos prestar primero nuestro corazón para entender todo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias porque hoy es un nuevo día, hoy es un día donde una vez más vemos tu misericordia. Vemos cómo has mantenido nuestra existencia, cómo has mantenido la existencia del universo mismo, únicamente mediante el poder de tu mano, mediante tu voluntad, Señor. Perdónanos si el día de hoy te hemos desagradado incluso en nuestro levantar. Perdónanos si hemos hecho lo malo ante tus ojos incluso hoy. Ten misericordia de nosotros, no tengas en cuenta nuestras debilidades, Señor, y acepta nuestro servicio como un humilde sacrificio. Perdónanos, Señor, no tengas en cuenta las debilidades de aquel que va a exponer, que seas solamente tú el centro de todo y que de ninguna manera nos centremos en otra cosa. Ayúdanos, asístenos. En el nombre de Cristo Jesús te hemos dado gracias. Amén. Bien, en la clase pasada entendíamos por qué el cuerpo de libros conocido como el Antiguo Testamento son reglas de fe y vida. Veíamos que estos libros del Antiguo Testamento, del canon hebreo, eran necesarios para el desarrollo de la historia redentora, eran necesarios para recordar la necesidad que tiene el cristiano de un Mesías, la necesidad que tiene el ser humano de ser redimido. Recordábamos también que Dios y su acompañamiento al pueblo no se restringía a lo que había dicho Moisés. No sería Moisés el único profeta que sería levantado en medio del pueblo, sino que habría un profeta mayor que Moisés, que la palabra también sería siendo impartida mediante hombres que iban a ser levantados por Dios en contra de incluso su voluntad. El mismo Mesías era el propósito de la promesa a Abraham, era el propósito de todas y cada una de las palabras escritas en el canon hebreo. El canon hebreo es cristocéntrico. No hay otro propósito fuera de hablarnos de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de que Él viniera a rescatarnos mediante su propia mano. Entonces podríamos decir que era tarea sencilla entender las razones, entender los textos que nos recordaban cuál es el canon hebreo, por qué esos libros son inspirados. Podíamos ver de forma sencilla que se autoidentificaban y que eran parte de la promesa que Dios le había hecho a Moisés en Deuteronomio 18:18. Sin embargo, en el caso del canon griego del Nuevo Testamento, la tarea es similar, pero algunos emplean argumentos distintos para poder identificar este Nuevo Testamento y algunos lo hacen de forma errónea. La posición de la iglesia romanista, la iglesia papal, es que la tradición cristiana es la que ha dado el canon del Nuevo Testamento y que por ende dicha tradición tiene tanto peso como las escrituras mismas. Estos hombres, los papistas, entienden que la fuente de la autoridad de la iglesia proviene de tres ramas principales. Primero, la tradición cristiana. Segundo, las escrituras. Y tercero, el poder conciliar. Es cierto que la tradición cristiana nos ha dejado grandes lecciones por medio de los padres de la iglesia y el testimonio de los apóstoles y de los padres apostólicos. Sin embargo, recordemos el pasaje que es la columna vertebral a la hora de hablar de las Escrituras, a la hora de hablar lo que verdaderamente nos hace aptos como cristianos. Segunda Timoteo 3, del 16 al 17.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, entendemos que creer que es la tradición o que es un grupo de hombres reunidos lo que tienen la autoridad para hablar de inspiración va en contra de la inspiración misma. Las Sagradas Escrituras hacen completo al ser humano, hacen completo al creyente y capacitan al creyente para conocer y entender de Dios. Entonces, que debemos comprender que no es el testimonio de la tradición, no son las palabras de un concilio las que nos dicen cuáles libros son inspirados y cuáles libros no lo son. ¿Por qué? Porque los concilios se contradicen entre sí. Luego en la Edad Media, edades también post-reforma, se convocó a un concilio para responder a las cuestiones de Martín Lutero, llamado el Concilio de Trento. En este concilio, la Iglesia Católica Romana añadió libros al canon del Antiguo Testamento, al canon hebreo, libros que Cristo no había validado, libros que ni siquiera hacían parte de las primeras versiones de la Biblia. Entonces, si bien estos hombres hablan de tradición, hablan de autoridad conciliar, muchos protestantes también creen que debemos depender enteramente de la Iglesia para tener el canon completo de la Biblia. O sea que de algún modo necesitamos, según ellos, el testimonio eclesial para tener a disposición completa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Podemos decir que es cierto. Por un lado, es cierto que el testimonio de la Iglesia es importante para identificar el Nuevo Testamento, pero el mayor testimonio sobre las Escrituras son las Escrituras mismas. Tal como en toda controversia teológica, nuestros hermanos del pasado se dedicaban a citar las Escrituras para poder demostrar que el testimonio máximo entre Dios y los hombres son ellas mismas. Vamos entonces a tratar de entender que las Escrituras son el máximo testimonio sobre ellas mismas y sobre su inspiración y sobre su autoridad. Entonces, podemos decir que no es necesario un concilio, no es necesario una tradición romana para reconocer la autoridad escritural. Solo es necesario el testimonio de las Sagradas Escrituras, porque el testimonio de las Sagradas Escrituras es mayor, es superior a cualquier institución o a cualquier construcción del hombre. Decir que la tradición es testigo del canon no es un error en sí mismo. El problema se encuentra a equiparar a este testigo como un juez. Las marcas de la inspiración de la Biblia no son añadidas, no son quitadas por la Iglesia, sino que son reconocidas. ¿Por qué? Porque la misma Escritura da a conocer la esencia que ella tiene. El testimonio de las Escrituras, entonces, es mayor que cualquier tradición o cualquier concilio y es el mayor juez sobre sí misma. ¿Dudas de la autoridad de las Escrituras? Entonces esto es semejante a dudar de la autoridad divina mediante ellas. Lo único que debe ser sopesado, lo único que es dicho mediante las Escrituras y debe ser juzgado, debe ser mediante el testimonio de las Escrituras mismas. La Biblia, como un testimonio infalible, como un juez, no tiene margen de error y al mismo tiempo es la garantía de su inspiración, como leíamos en el texto de Timoteo anteriormente. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil, toda en su plenitud es suficiente para demostrar que ella es útil. Recordemos, no es un argumento circular, es un argumento lineal. Es Dios dando su palabra, es Dios proveyendo desde arriba hacia abajo su voluntad hacia el hombre. No son los hombres formulando teorías alrededor de ella misma, no. Es Dios dando su validez y es Dios dando su coherencia a través de ella. Pensémoslo también de la siguiente manera, respecto a la validez y la autoridad del canon del Nuevo Testamento. En el año 1687, el famoso físico inglés Sir Isaac Newton formuló la ley de gravitación universal.
Este hombre decía que la atracción entre dos objetos es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Una fórmula matemática. Entonces, podemos nosotros preguntarnos, ¿acaso este hombre inventó la gravedad? O sea, ¿acaso antes de Newton no había gravedad? No, para nada. Él reconoció la ley que existía. Reconoció que habían fuerzas que se atraen, que habían fuerzas que se separan al tiempo. Asimismo pasa con las escrituras. Nosotros no le damos validez a las escrituras porque ellas se validan antes de que nosotros las reconozcamos. Lo único que hacemos es reconocer que ellas son válidas para nuestra vida. Newton no inventó la gravedad, sino que él era un testigo de las leyes naturales que rigen el universo. Entonces, de la misma manera, la tradición no inventa el canon, la tradición solo es testigo de la formación del canon. El canon griego, el canon del Nuevo Testamento, no es una construcción de la Iglesia, sino que es una realidad que es reconocida por la Iglesia de manera progresiva. Entonces, podemos concluir que la Biblia es una autoridad porque Dios la inspiró y no porque la Iglesia la aprobó. La Iglesia descubre el canon, la Iglesia no determina el canon. Somos receptores de la voluntad del Señor, pero no somos ni autores ni somos jueces sobre la voluntad del Señor. Todo el consejo de Dios es justo y Dios es el único poseedor de su consejo. Entonces, no hay autoridad eclesial, no hay tradición capaz de abrogar lo dicho por las Escrituras o lo que está necesariamente contenido en ellas. Solo somos receptores de dichas palabras, somos testigos, no jueces sobre estas palabras. Entonces, hermanos, luego de ver que no es la tradición, que no es un concilio, sino que es la Escritura misma, que la valida, la que se valida y se identifica a sí misma, entonces vamos a preguntarnos, antes de empezar a desarrollar nuestros argumentos, ¿quién de los presentes pudo memorizar el texto bíblico? Igual ya lo hemos leído, pero me gustaría saber quiénes hicieron la tarea. 2 Timoteo 3, versículos del 16 al 17. El que se lo sepa puede tratar de decirlo. Más o menos ahí, hacer memorizar aquí, ¿no? Dice que la Biblia es inspirada por Dios, la Escritura pues, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir injusticia, a fin de que todo hombre sea preparado enteramente para toda buena obra. Bueno, ahí vamos, cerca. Sí. Muy bien, faltó únicamente una parte, instruir en justicia. Pero se dejaron ganar. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué más? Okay. Toda la escritura es inspirada por Dios y para enseñar, para corregir, redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para todo lo demás. Muy bien, es el hombre de Dios, es lo único que te falta. El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero muy bien, hermanos, les animo a que sigamos memorizando esto. ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada por Dios, es útil. Bien, entonces vamos a abordar dos preguntas en la clase de hoy. Luego de ver que no es la tradición, que no es un consejo de hombres los que deciden cuál es la Biblia y cuál no es la Biblia, vamos a hacernos dos preguntas. La primera, vamos a responder el por qué necesitamos un canon griego. Y la segunda, vamos a ver cuál es el canon griego. La primera es por qué necesitamos un canon griego y la segunda es cuál es el canon griego. Vamos a primero tratar de responder la pregunta de por qué necesitamos un canon griego. Lo primero que debemos decir es que cuando hablamos del Nuevo Testamento,
debemos reconocer que el canon hebreo, el Antiguo Testamento, presupone que hay un Nuevo Testamento. Esta es la primera razón y la más grande por la que necesitamos dicho canon. Vamos a tratar de explicarlo entendiendo un poco la historia de redención. En la historia de redención hay dos elementos principales. El primero es la liberación del pueblo de Israel de mano de los egipcios. Este evento, como sabemos, dio inicio al canon hebreo. Dios descendió en el monte Sinaí y dio los 10 mandamientos a Moisés. Desde ahí es que Moisés empieza a redactar todo lo contenido en los primeros 5 libros del canon hebreo. Dios reveló su ley, prometió que se levantaría de en medio del pueblo un profeta superior a Moisés. Este es el primer evento que podemos reconocer en la historia de redención. El segundo elemento que podemos destacar en esta historia, entonces, es la venida del profeta que se había prometido. Vemos la promesa y la venida. El primer evento solo era sombra del segundo evento. Solo estaba anunciando la venida de aquel profeta. No había la luz que tenemos ahora ya con dicho profeta, dicho sacerdote, dicho rey que ya vino. El Hijo de Dios descendió de su gloria, teniendo mayor estima, teniendo mayor estatus que Moisés, y venía este Hijo de Dios no a liberar a una raza, no venía a liberar a una etnia en particular, sino que venía a cumplir la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, si sostenemos la existencia del canon hebreo, si entendemos que se iba a levantar uno mayor a Moisés, que vendría a liberar al ser humano de una esclavitud mayor a la que este pueblo tenía en Egipto, entonces debemos aceptar la existencia de otro canon, de otra regla de fe, además de la regla de fe dada a Moisés. Sí pueden ver de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un pueblo que fue liberado en el marco del canon hebreo, que fue liberado de manos de los egipcios. Ahora el pueblo de Dios que está en todo el mundo vendría a ser liberado de las manos del pecado mediante Cristo. Entonces, si el profeta más grande conocido se le dijo que vendría uno mayor, y si aceptamos la revelación que se le dio a Moisés, entonces es consecuente, es lógico que entendamos que en Jesucristo, como el mayor, más sublime, más alto de los profetas, también hay revelación. Esta revelación, como cumplimiento de las promesas, es la mayor y es la exacta expresión de Dios para con el ser humano. Esta revelación, que es superior a Moisés, es a la que se hace referencia en Juan 1, del 1 al 14. Alguien que pueda leer para nosotros ese texto. Juan 1, del 1 al 14. Sí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Amén. Podemos ver en el versículo 11, si no estoy mal, que a lo suyo vino. ¿A qué vino Cristo? Vino a cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa que Dios le dio a Moisés de un profeta entre ellos, de un profeta que vendría a redimir no a una nación, sino a parte de todo el mundo entero. Entonces, la venida del Hijo de Dios fue la venida del Logos, de la palabra eterna de Dios. Cristo, como vimos en la clase pasada, es la palabra encarnada. El Verbo eterno de Dios se encarna para expresar la voluntad exacta y la deidad propia de Dios. La palabra, como sabemos, es la mayor revelación de Dios. Entonces, si decimos que Cristo es la palabra encarnada, debemos entender que es la mayor expresión, es la mayor revelación de Dios al ser humano. ¿Por qué? Porque era Dios mismo encarnándose, tomando forma de siervo, siendo igual a los hombres y humillándose. Veamos atentamente Juan 1:17, leo para ustedes. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este texto de Juan, el apóstol identifica en Moisés a un mediador. Mediante Moisés, por medio de Moisés fue dada la ley. A un hombre, en este caso Moisés, que extendía la voluntad y la revelación de Dios mediante la ley. ¿Cuál es la ley? El canon hebreo, los primeros 39 libros de las Escrituras. Por otro lado, Jesucristo, la palabra misma, es otro mediador de otro pacto diferente. Lo dice el mismo Juan. Un pacto que se identifica con la gracia y la verdad, con otra regla de fe, con otra regla de vida. Entonces vemos dos mediadores, vemos dos pactos. Pero esto no significa que haya dos formas de hallar gracia ante los ojos de Dios. La respuesta ante si antes había gracia y ahora la hay más, o si antes no había y ahora tampoco, es que siempre ha habido la misma gracia. Dios mismo, cuando revela su ley a Moisés, no da un manual a los hombres para que se salven. Precisamente ese es el punto. La ley de Dios muestra lo alejado que estamos de Él. La ley de Dios muestra que hay un Dios santo, que hay un Dios que no podemos satisfacer mediante nuestras obras. Pero al tiempo que Dios dice que no podemos acercarnos a Él, Él dice lo siguiente en Éxodo 34, del 5 al 6. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, el mismo Dios que hace brillar su gloria en nuestras vidas, lo ha venido haciendo siempre. No hay dos formas de llegar a Dios. Hay una sola, y es el cumplimiento de la promesa en Cristo. Es el único camino, es la única verdad que podemos encontrar para acceder a la presencia de Dios y a una verdadera comunión con Él. Entonces, volviendo al tema del texto de Juan, ¿cuál es el propósito de Juan al comparar el antiguo pacto con el nuevo? Él habla de la ley como algo trágico y luego a Jesucristo como algo misericordioso y verdadero. Es verdaderamente sencilla la respuesta. Juan solo muestra la superioridad del nuevo pacto por una razón. Jesucristo es la razón de aquella superioridad. El antiguo pacto de Dios, antes de que Cristo viniera, tenía gracia, tenía verdad, tenía misericordia, pero en forma de promesa, en forma de una esperanza viva. Ahora en el nuevo pacto, luego de Cristo y su venida, de su labor como rey, como sacerdote y profeta,
encontramos esa esperanza, encontramos esa gracia, encontramos esa verdad cumplidas en el Logos eterno de Dios, en el Hijo de Dios. La gloria de Dios en el antiguo pacto solo era posible de ver mediante el rostro de Moisés. Solo se podía ver el resplandor de la gloria de Dios en él. Cristo es superior porque la gloria eterna de Dios, la gloria que es la fuente de cada átomo del universo, es visible en su persona. Ya no es necesario ver el reflejo de Moisés, el reflejo de Dios en Moisés, solo es necesario verle a él. Por eso es superior el nuevo pacto al antiguo pacto, porque el Dios inaccesible, el Dios que se mostraba como santo, como inalcanzable, descendió y se hizo como nosotros. Por eso el nuevo pacto es superior, porque las promesas que tuvieron los primeros seres humanos se vieron encarnadas en Jesucristo. Ahora no necesitamos profetas que nos recuerden que vendrá un Mesías, porque el que era mayor que Moisés vino a cumplir la esperanza que tenía Moisés, ver a Dios cara a cara. Entonces Cristo, con mayor revelación, como la palabra encarnada de Dios, trajo consigo un nuevo pacto con nuevas promesas y por consiguiente y de manera lógica un nuevo canon como regla de fe. Un nuevo canon que era el cumplimiento y la puesta en marcha de todas y cada una de las promesas en el antiguo canon. La intención entonces del Antiguo Testamento es mostrar las glorias, es mostrar el significado del Nuevo Testamento. Sin Antiguo Testamento no hay promesas y sin Nuevo Testamento no hay cumplimiento de ellas. Leeré para ustedes Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ni Moisés, ni Abraham, ni Elías, ni ningún hombre fue capaz en el antiguo pacto de contemplar el rostro de Dios. Pero todos esos hombres y mujeres de la antigua alianza deseaban lo prometido y reposaban su esperanza en Cristo, en la imagen fiel y real de Dios. La palabra de Dios, la palabra encarnada, vino a hacer realidad la gracia y la verdad eterna propias de Dios. ¿De qué manera? Mediante un nuevo canon, mediante la completitud de la revelación de Dios. Alguien que lea para nosotros Hebreos 1, del 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el mundo. El autor a los Hebreos reconoce que la forma en que Dios habló anteriormente venía acompañada de un canon con una promesa implícita y una promesa real. ¿Cuál es la promesa? Completar la revelación de Dios con el testimonio de Cristo. Moisés empezó el canon hebreo y Cristo inauguró el canon griego. Cristo es la señal, Cristo es la consumación de todas y cada una de las promesas que Dios dio en el Antiguo Testamento. Jamás se trató de una liberación literal del yugo romano. No se trataba de una figura que iba a colocar a los judíos en un pedestal que les iba a mostrar su supremacía sobre las razas. De ninguna forma, siempre se trató de Cristo y de su persona. Sin embargo, como dice el texto que leíamos en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El hecho de que existan dos cánones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, no significa que haya dos formas para salvarse. Abraham y Moisés, ¿acaso creyeron en que eran buenas personas, en que eran suficientes para acceder a Dios? No,
Ellos creyeron en la promesa de que el que vendría luego de ellos sería mayor y sería mejor que ellos. Ese profeta que vendría después de Abraham y Moisés es el único camino y es el único propósito de las Sagradas Escrituras. Recordemos las palabras de Cristo mismo: nadie viene al Padre si no es por mí. Hablamos de dos cánones, entonces, el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero no hablamos de dos formas de llegar a Dios. Hablamos de dos cánones que siguen un mismo relato y que apuntan a una misma persona, que apuntan al cumplimiento de las promesas que fueron consumadas en Cristo y tuvieron su razón en Cristo. Entonces, ¿qué podemos concluir de este punto? Que necesitamos un canon griego porque es inaugurado por el cumplimiento de Dios, de la promesa de Dios a Moisés, de la promesa de Dios a Adán, incluso en Génesis 3:15. La razón por la que necesitamos un canon griego, un Nuevo Testamento, es porque Cristo vino y porque Cristo dio testimonio que debía ser plasmado. Si tenemos la promesa, entonces es consecuente y es lógico que el cumplimiento de dicha promesa también sea regla de fe para nosotros. Ahora vamos a tratar de responder la segunda pregunta. Ya respondimos la primera: ¿por qué necesitamos un canon griego? Ahora vamos a ver cuál es el canon griego. La respuesta a esta pregunta es bastante densa, pero lo que podemos decir de forma principal y de forma más primordial es que el testimonio apostólico es el canon del Nuevo Pacto, es el canon del Nuevo Testamento. La verdad es que esto solo lo podemos afirmar porque Cristo fue quien comisionó a sus mensajeros. ¿De qué forma los comisionó? Diciéndoles y evidenciándoles que son sus representantes para proclamar su testimonio y para impartir sus enseñanzas. Una verdadera iglesia apostólica no es aquella que hace procesiones por kilómetros ni la que colabora al mundo sin Dios con una labor social y superficial, de ninguna forma. La verdadera iglesia apostólica de Dios es la que conserva el depósito de la palabra fiel. Es la que conserva las palabras y el testimonio de los apóstoles, que era el testimonio de Cristo mismo. Entonces no hay manera de que alguien se proclame iglesia si va en contra de lo dicho por los apóstoles y en última instancia lo dicho por Cristo. Veamos el texto en el que Cristo mismo comisiona a estos hombres para ser sus mensajeros. Alguien que lea en voz alta Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 48. Lucas 24 del 46 al 48. Y les digo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Cristo comisiona entonces a un grupo de 12 hombres para que sean testigos de su obra en todas las naciones. Cristo menciona que estas personas son testigos de Él, testigos de su obra, de su misión. Pero Él no lo dice en un testigo ordinario, de una forma ordinaria como la podríamos decir nosotros a la hora de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque al final todos somos testigos de Cristo, todos somos predicadores, todos sabemos de cierta manera lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Lo que podemos decir respecto a este grupo de personas es que Cristo emplea este término de la forma más técnica, de la forma más precisa posible. Apóstoles, desde el original, quiere decir testigos de Dios mismo frente a una corte. En este sentido, estos hombres eran embajadores oficiales del reino de los cielos frente al mundo. Un apóstol, entonces, tenía un poder similar al de un abogado. Él representaba el reino de los cielos frente a los hombres y frente
a los deseos del corazón. En este sentido, entonces, podemos leer el siguiente pasaje, Mateo 16:19, una cita bastante famosa, leeré yo para ustedes. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí lo que dice Cristo no es que si tú proclamas algo va a pasar, si tú quieres algo va a pasar, si lo decretas va a pasar. Lo que Cristo hace es dirigirse a este grupo de personas. No se dirige a todos los creyentes en general. No son nuestras palabras las que tienen autoridad para ser seguidas como regla de fe. Jesús le da el poder a estos hombres, a sus apóstoles, sus embajadores. ¿Para qué? Para representarle, para testificarle y ser defensa fiel del Evangelio. En ese sentido, quienes tenían la autoridad doctrinal y última para decidir cualquier asunto precisamente doctrinal de la Iglesia eran los apóstoles. Todas y cada una de sus palabras eran inspiradas. El juicio de ellos es tratado en las Escrituras como juicio del cielo. Los mensajeros propios del cielo y del reino de Dios únicamente extendían las palabras del reino de los cielos. Y Cristo mismo confirma esto, y Cristo mismo es quien con sus palabras afirma esto. Mateo 10:40, hablándole a los apóstoles, recordemos: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quien recibe el mensaje, quien recibe el testimonio de los testigos del Señor, entonces le recibe a Él. No es un culto a la persona, no es un culto a la obra, es un culto al reino de los cielos a través del testimonio de Cristo. Estos hombres, los apóstoles, eran oficiales del reino de los cielos, embajadores, testigos fieles de todas y cada una de las palabras del Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro camino a Dios, nuestro camino al Padre. Ahora, ¿cómo llegamos a Cristo y cómo llegamos a saber de Él? Solo mediante el testimonio apostólico y fiel. Los embajadores del reino de los cielos son los testigos fieles de la palabra encarnada y de la forma que esa palabra ha transmitido su mensaje. Así que podemos argumentar y afirmar que nadie puede venir a Cristo si primero no pasa por el testimonio de los apóstoles de Cristo, de sus mensajeros. Ya Jesús y sus palabras están presentes en la palabra viva que es la Biblia. Son los embajadores de Cristo quienes nos han dado el canon griego del Nuevo Testamento para que creamos en la obra del Hijo de Dios. El testimonio apostólico es el canon del Nuevo Testamento y es la regla de fe que Cristo inaugura. Pero aquí también puede surgir otra pregunta. ¿Cómo estos hombres pecadores dieron testimonio de las palabras de Jesús, el único sin pecado y el único Dios? De hecho, estos hombres en su mayoría se habían dedicado toda su vida a pescar, cobrar impuestos y a seguir la profesión de su familia. ¿Cómo es posible entonces que un grupo de 12 analfabetas dieran testimonio del único Dios verdadero? Esto no tiene sentido, pues Cristo dice que sí tiene sentido. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este grupo de 12 hombres dio testimonio fiel por la capacidad dada por el Espíritu de Dios mismo para poder hacerlo. Los méritos de estos hombres no eran suficientes. ¿Por qué? Porque es Dios el que era suficiente. Dios era el único capaz de capacitar especialmente a estos 12 hombres para que dieran testimonio fiel de Cristo, de sus palabras y de su sacrificio.
Es precisamente esto la mayor parte de la promesa que Cristo hace. El Espíritu Santo hará íntegras y hará confiables las declaraciones de estos hombres. El Espíritu Santo, tal como lo hace hoy día, ha sido quien ha mantenido fiel su testimonio a todos los hombres. Pero de forma especial a este grupo de 12 personas que fueron comisionadas de forma particular, se les dio y se les capacitó para poder decir y proclamar el mensaje del Evangelio sin error. ¿Por qué? Porque no eran ellos capacitándose a sí mismos, no eran ellos yendo a un monasterio a estudiar durante 20 años, no eran ellos personas capacitadas, era Dios capacitando. El Espíritu Santo fue el testigo fiel entonces a este grupo de personas para guiarles a toda verdad y para recordar todas y cada una de las palabras del Señor Jesús. Juan 14 del 25 al 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Espíritu Santo es quien enseña todas las cosas, quien las hace digeribles para los embajadores de Cristo, los apóstoles. También recuerda en contra de la memoria, recuerda lo dicho por Cristo, recuerda lo enseñado, incluso contra las consecuencias lógicas de envejecer. Cuando envejecemos, evidentemente se nos olvidan las cosas. Bueno, este grupo de hombres fueron capacitados para recordar todas y cada una de las palabras del Señor. El Espíritu Santo es testigo de la palabra de Dios y es parte de la promesa de Jesús a este grupo de personas. Entonces podemos decir que el canon griego es el testimonio apostólico, es la proclamación del Evangelio hecha por ellos. Ese es el canon, es la regla de fe que nosotros poseemos y que conocemos como el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3, del 1 al 2. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro coloca el testimonio apostólico al mismo nivel que el testimonio profético del Antiguo Testamento. Los santos hombres de Dios en la antigüedad hablaron con la misma autoridad que los apóstoles decían tener. Hay una división natural y hay una paridad natural, hay una igualdad que Pedro evidencia en esta cita. Los santos profetas de Dios dieron palabras sobre la promesa y esa promesa se vio cumplida ¿dónde? Lo dice el mismo versículo 2, en el mandamiento del Señor y Salvador dicho por los apóstoles. Pedro reclama entonces autoridad en sus escritos, de la misma manera en que el antiguo canon lo tiene para la vida del creyente. ¿Cómo hay autoridad? Mediante el testimonio apostólico de estos hombres que caminaron con Cristo mismo. Pedro, de hecho, más adelante, en este mismo capítulo 3 de la segunda carta, hace alusión a los escritos de Pablo como apostólicos y como inspirados. Alguien que lea para nosotros segunda de Pedro 3, del 15 al 16. Segunda carta de Pedro 3, del 15 al 16. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro entonces está hablando de un hombre
que conocemos muy bien, llamado Pablo, habla de su avanzada teología y equipara los escritos de este hombre a las otras escrituras, como bien lo dice. Estas otras escrituras de las que habla Pedro es el canon hebreo, el Antiguo Testamento. Entonces hay un reconocimiento mutuo entre las palabras de Pedro, las palabras que hace Pablo también como apóstoles y también como regla de fe, tal como lo hacía el Antiguo Testamento. Una congregación no debe juzgar ciertas enseñanzas por la autoridad que tenga un oficial en la iglesia. Las enseñanzas deben ser juzgadas por lo dicho por los testigos de Cristo. Puede haber diferencia en opiniones, puede haber diferencia en ciertos asuntos particulares, pero no puede haber diferencia entre nuestra fe y la fe apostólica. ¿Por qué? La misma Biblia lo afirma, primera de Juan 4, del 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros, hablando de los apóstoles, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, puede haber desacuerdos mínimos en ciertas cosas, en ciertas doctrinas que no sean cardinales para nuestra fe. Pero si tú te declaras en rebelión a lo dicho por los apóstoles, déjame decirte que entonces no eres cristiano. Juan contrasta su mensaje como apóstol con el mensaje que aquellos falsos maestros reclamaban hacer y reclamaban decir con una autoridad que no era cierta. Una de las señales, según el mismo versículo 6, de un verdadero creyente es que el creyente oye las palabras de los apóstoles y somete su conciencia al testimonio del Espíritu Santo. Quien oye las palabras de Juan, quien oye las palabras de cada uno de los mensajeros del canon griego, está oyendo el testimonio de Cristo mismo. Juan es embajador de Cristo, es representante oficial de su iglesia. Entonces, si rechazas a Juan, si rechazas su mensaje, rechazas a Cristo, y si rechazas a Cristo, estás rechazando a Dios mismo. Estos pasajes que vimos entonces, como el de Pedro, el de Juan, muestran que los apóstoles veían sus escritos y esperaban que otros lo vieran con relación a Cristo, ¿como qué? Como divinamente autoritativos, como autoridad. Así que de la misma manera en que los profetas nos dieron el canon hebreo, Jesús y los apóstoles nos han dado el canon griego como la misma regla de fe, con el mismo grado de autoridad para el creyente. Ahora debemos señalar también que el testimonio autoritativo de los apóstoles ha sido necesariamente ordenado, contenido y registrado en las Escrituras. Los apóstoles dieron sus palabras por escrito en los 27 libros que conocemos del Nuevo Testamento para la congregación. El canon del Nuevo Pacto se establece por la evidencia de las Escrituras, puesto que el canon hebreo, las palabras de los profetas, asumen un cumplimiento, asumen una nueva regla de fe. Así que debemos entender que las palabras de los apóstoles están necesariamente contenidas en el Nuevo Testamento. Las palabras de los testigos de Cristo, quienes vieron su ministerio, quienes fueron testigos oculares y espectadores de todos y cada uno de sus milagros, son entonces autoridad. Pero hay otro problema. Encontramos 4 libros en este canon griego que no fueron escritos por los apóstoles: Marcos, Lucas, Santiago y el libro de Judas, la carta de Judas, perdón. Sin embargo, nosotros hemos aceptado dichos escritos como regla de fe por la cercanía de estos hombres a las palabras dichas por los apóstoles. La idea entonces es que estos hombres escribieron bajo la cercana, bajo la estrecha supervisión de aquellos embajadores y aquellos testigos de Cristo.
Por ejemplo, Marcos escribió bajo la supervisión de Pedro, Lucas bajo la supervisión de Pablo. Tenemos evidencia suficiente para afirmar que esta teoría es correcta. Pero en sí misma, esta teoría no da suficiente evidencia respecto a la inspiración. Sí al origen, el origen es apostólico. Pero bueno, estas cartas no las escribieron los apóstoles. Dimos las evidencias de los escritos apostólicos, pero creo que podemos dar al menos tres de forma rápida, tres evidencias de que estos escritos, que no fueron escritos por los apóstoles, siguen siendo autoridad, siguen siendo parte de nuestra regla de fe. Primero debemos reconocer que según pasajes como Hechos 2, como 1 Corintios 14, los dones de profecía e inspiración fueron impartidos no solamente a los apóstoles, sino también a hombres y mujeres ubicados en el día de Pentecostés. También debemos recordar que en Efesios 2:20 se nos dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia de Dios está fundamentada en los apóstoles y en los profetas. Así que en vez de decir que el canon del Nuevo Testamento está solo edificado en el fundamento de los apóstoles, también debemos decir que al mismo tiempo está siendo edificado en el fundamento de los apóstoles y profetas, el testimonio apostólico y profético. El tercer y último argumento es que Pablo mismo, recordemos que ya lo vimos, cita el texto de Lucas a la par de un texto del Antiguo Testamento, reconociendo las marcas de la inspiración divina. Eso lo veíamos en la clase pasada, a la hora de equiparar un texto de Lucas con un texto que escribe Moisés en Deuteronomio. Pablo no cita a Lucas, eso creo que es Timoteo 5, no lo cita como una enseñanza verbal, porque él claramente dice, como está escrito, como dice la autoridad. Evidentemente, entonces se reconoce que el Evangelio de Lucas hace parte del canon griego y de la inspiración propia del Espíritu Santo. Así que, a la luz de los pasajes, tenemos evidencia suficiente y válida para afirmar de que Santiago, Lucas, Judas y Marcos hacen parte de la palabra segura de Dios. Estamos de acuerdo con la tradición en que la Iglesia ha recibido por parte de estos libros edificación, que ha recibido testimonio de Cristo y sus palabras. Las Sagradas Escrituras son autotestificadas, autoautentificadas por el testimonio de Cristo y preservadas por Él mismo. La Santa Iglesia de Dios no se encarga de juzgar, como decíamos, cuáles libros son o cuáles libros no son canon. No hay validación o juicio por parte de la Iglesia. Lo que hay es un reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De la voluntad de Dios por medio de las Escrituras. La Iglesia no valida, la Iglesia reconoce el testimonio de la Biblia. No es lo que yo diga, no es lo que un señor sentado en un trono allá en Roma diga. Es lo que dice el testimonio de las Escrituras sobre sí misma. No hay tradición, no hay concilio, no hay hombre que tenga la fuerza, que tenga la autoridad de las Escrituras sobre sí mismas. Entonces, respondimos las dos preguntas. ¿Por qué necesitamos un canon griego, un Nuevo Testamento? El canon hebreo presupone un Nuevo Testamento, presupone un cumplimiento. ¿Cuál es el canon griego? El testimonio apostólico. El testimonio apostólico que está necesariamente contenido en las Escrituras. No somos nosotros, mis hermanos, sino solo receptores de lo que Cristo dijo, de lo que Cristo hace y de la forma en que Él edifica a su iglesia. No somos jueces, solo testigos de Cristo y de su gloria. Oremos.
Señor, te damos gracias porque nos recuerdas que eres tú, nos recuerdas que son tus palabras las que han inspirado no solo las Escrituras, sino nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, porque la misma misericordia que expresaste desde el principio es la misma misericordia que hemos recibido nosotros. Gracias, Señor, porque tú no cambias, porque tú nos das fe, nos das la regla de vida en tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es útil en nuestra vida, porque ella es quien nos completa y es quien nos hace enteros para ti. Ayúdanos, fortalécenos, y que todas estas cosas sean recordadas a nuestra mente solo mediante tu Espíritu Santo. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.